Bueno, hoy vamos a continuar con la lección número 4 del manual. El manual es una cartilla que tenemos sobre los dones del Espíritu Santo. Aquí hay. ¿Dónde está? Si necesitan, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes. Un favor? 10.000 pesitos por si acaso la quieren llevar. Si acaso la quieren llevar y si quieren, pueden hacerlo con ella, ¿no? Ella es la persona que está. Ok. Entonces, miren, creo que no vamos a tener toda la clase hoy porque el tiempo ya se nos está terminando. Pero sí quiero hacer una especie de introducción y continuar en en la próxima tertulia. El objetivo estamos en la lección número 4, ¿no? Lección 4. El objetivo de esta lección es entender la labor que realiza el Espíritu Santo en nosotros a través de dos cosas. Del fruto. ¿Ah? Aquí dices que combos. Sí, son dos combos espirituales. Combos espirituales, sí. ¿Sabe lo que es un combo? Sí. Es un parche. Sí. Es una... Cuando uno pide una hamburguesa. Cuando piden una hamburguesa y le dice, pero la quiere con carne, Yo me veo mañana. pero la quiere es decir, Viene con el combo papas y viene con completo, ¿sí? Sí. El combo es con papas, la hamburguesa y la gaseosa. Entonces yo los he llamado combos porque el Espíritu Santo nos ofrece dos cosas. Primero el fruto Fruto del Espíritu. y segundo los dones espirituales. Esas dos cosas nos ayudan a parecernos a Jesús. ¿Por qué? Porque uno representa el ser y el otro el hacer. ¿Sí? Toda nuestra vida se resume en eso, en ser y en hacer. Nosotros somos y hacemos. Entonces, esas dos cosas que el Espíritu Santo nos brinda, el fruto y los dones. El fruto nos ayuda en el ser y los dones nos ayudan en el hacer. ¿Ok? Entonces es importante eso, y cada uno de esos tiene 9, tanto los dones como el fruto. Mire que no dice los frutos, sino el fruto, porque es uno solo. Es como si cogiéramos una naranja y la peláramos y hubiese 9 casquitos, ¿sí? No es frutos, sino fruto. Está en ¿qué? En singular, en uno solo. Entonces, vamos a leer aquí la base bíblica, Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es, a ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, ¿son cuántos? 9. 9 frutos. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si yo vivo y en mi vida se produce el fruto del Espíritu, yo no necesito la ley. ¿Sí? Porque soy ¿qué? Amo. Luego voy a amar a Dios, voy a amarlos al prójimo y voy a amarme a mí mismo. ¿Sí? Y con el amor, por ejemplo, con el amor yo puedo cumplir una cantidad de mandamientos. ¿Sí? En Éxodo capítulo 20 se hablan de los 10 mandamientos. Y si nosotros amamos, por ejemplo, amamos a Dios, no vamos a tener ningún Dios ajeno, ¿sí? No vamos a usar el nombre del Señor en vano, porque los 10 mandamientos están enfocados también en Dios, en los demás y en mí mismo, ¿sí? Cuando dice que no tengo envidia, no soy jactancioso, no me envanezco, esas son cosas
de mí mismo. Cuando habla de no cometerás adulterio, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, esas son cosas en el amor. Si yo amo, yo no voy a quitarle la esposa a ninguno de mi prójimo porque le estoy haciendo daño al prójimo. No matar, no robar, eso es en contra del prójimo. Entonces, No mentir. no mentir. El amor casi que dice la Escritura que cubre una cantidad de cosas, ¿sí? Más está el gozo, está la paciencia, está la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la humildad, la mansedumbre y el dominio propio, ¿sí? Templanza es el dominio propio, ¿sí? Entonces ese es el primer combo, que es ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Si eso el Espíritu lo reproduce en mí, yo me voy a parecer a Jesús en el ser, en el carácter de Jesús. ¿Ok? Todas estas cosas están enfocadas ¿en dónde? Al ser. Y luego están los otros del hacer, que vamos a verlo más adelante, que es precisamente el fruto del Espíritu. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Sí? Seguid el amor, es decir, el fruto, y procuren que los dones espirituales también los tengan. Porque los dones nos van a equipar a nosotros para hacer lo mismo que hizo Jesús. Miren, es muy importante que nosotros lo tengamos. Entonces, el principio fundamental que vamos a ver hoy es este. El Espíritu Santo, a través del fruto, recrea en nosotros el carácter de Cristo. O sea, el ser. ¿Están entendiendo? Y a través de los dones, recrea en nosotros el ministerio de Jesús. O sea, el hacer. ¿Sí o no? Lo voy a explicar aquí, en esta. Está más entendible, ¿verdad? El fruto recrea el carácter de Jesús y es que el hacer. Yo tengo que ser como Cristo. ¿Sí? El propósito de la vida cristiana es parecerme a Jesús. No hay ninguna otra razón por la cual, porque Él es el varón perfecto. Y dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, mi vida cristiana está enfocada a desarrollarme cada vez más hasta que yo pueda tener el fruto del Espíritu Santo y mi carácter pueda ser como el de Jesús. Una meta muy grande, ¿no? Pero los dones recrean en nosotros el ministerio de Jesús para el hacer. Tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Lo hemos estado hablando en las anteriores tertulias, donde hemos tomado Juan 14:12, que dice que las cosas los que creen en mí, lo que yo hago, ustedes también lo harán, y mayores aún, porque yo voy ¿a quién? Al Padre. Al Padre. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? Sí. En cambio, el fruto del Espíritu es, a ver, apréndanselo. Amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Miren, ¿por qué se hace la ley? La ley se hace para poner orden, ¿sí? Pero cuando una persona, y se hace para castigar al desobediente. Si por ejemplo aquí en la esquina hay un semáforo, eso representa una ley. ¿Y la ley es cuál?
que yo no me puedo pasar en luz roja. Verde. No, en verde sí se pasa. En verde se pasa. En rojo Ah, sí. ¿qué se pasa? No, en roja. No, porque los rojos separan los carros. Por eso, no me puedo pasar. Ah, sí. El verde es cuando ya. Es cuando voy manejando, ¿no? David, como que hacía muchos milagros. Que si se pasa. Gorra, se me quitó la última. Ok, entonces, ¿para quién se hace esa ley? Para el que la infringe, los desobedientes. Nosotros como cristianos sabemos que tenemos que parar y paramos sin tranquilidad. Otra ley, que si lo paran borracho, le quitan la licencia, le mandan el carro a los patios y le ponen una multa. Nosotros no tomamos, o al menos yo, no sé ustedes. ¿Esa ley me aplica a mí? Para la sed, dicen. No, porque no. Entonces, por eso es que dice la parte final, no hay ley que condene estas cosas. Cuando yo vivo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, amabilidad. Es que el amor encierra todo. ¿Sí? Cuando yo vivo en dominio propio, eso es algo importante. Por ejemplo, el amor. A ver, ¿qué frutos de estos ustedes creen que tenemos que tener con Dios? Amor. ¿Qué más? Alegría también. ¿Qué más? La paz, porque Dios nos da paz cuando perdona nuestros pecados. Mucha paciencia con Dios. Ok. Porque a veces nos hace oír uno como que las piensas. Cuando hace una ¿Qué? La mansedumbre. La mansedumbre es la humildad. La humildad, ¿no? Claro. ¿Qué frutos tenemos que tener con nosotros? ¿Cuál? Tener amor. O sea, tener amor con el prójimo aun cuando me haya fallado. Ajá. Pero excepto el dominio propio, porque el dominio propio es mío. Ah, vea pues. ¿Sí? ¿Qué fruto es para mí? Para mí es ser paciencia, casi todos, ¿no? Sí. Ser paciente, amable, bondadoso, fiel, humilde, tener dominio propio, amar y estar alegre. O sea, todos son para mí. Tener paz nos cuesta. ¿Ah? Tener paz a muchos nos cuesta, creo. ¿no? Y paciencia. Porque cuando no hay paz, yo creo que la paciencia y todo se viene encima. Ahora, ¿qué de eso les falta a ustedes? Eso iba a preguntar. De todo un poquito. Falta paciencia. ¿Son pacientes? Fidelidad, ser más humilde. ¿Sí tienen gozo? Porque es que el gozo hay que tenerlo en medio de las pruebas también. ¿Ah? Pero si el más difícil es el amor. Por eso Si amamos, Si amamos, tenemos todo el dice el complemento. Señor que es el primero. ok, Jesús decía esto, qué gracia es de que ustedes amen a los que los quieren a ustedes. Eso no es ninguna gracia. Amar es amar a aquel que es difícil de amar. Como al Yo voy aprendiendo. ¿Ok? Sí. ¿Tienen ustedes personas difíciles de amar? Sí. Sus enemigos. A diario. Sus enemigos. Los de Transmilenio, Pero esos cuando no estamos se miran. como es. Dice la Biblia que cuando estamos en paz con Dios, hasta nuestros enemigos, el Señor nos los quita. Sí, lo pondrá por estrado de nuestros pies, ¿no? Sí, Pero eso nos gustaría, pero eso no es amor. No lo pongan esto. Paciencia, ¿son pacientes? Estamos en No, yo sí. ¿Qué les quita la paciencia? Uy, la persona que va delante mío que no camina rápido y no con esos tampones. Entonces le quita uno cuando empieza a caminar. Camina despacio y no con la mano. A mí también. Sí, Por favor, no vayan detrás de mí, porque yo camino. ¿Oíste, David? Cayó el guante. Dominio propio, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Qué no dominan ustedes? Eso es lo que te decía. El dominio propio es cuando son nuestras debilidades.
No, el dominio propio ¿qué es refieres? el no caer en mi debilidad. Por ejemplo, la ira. Y eso sí Si yo exploto, tratar de controlar, de dominarme. El dominio propio es como el freno que le ponen al caballo para que no se vaya por donde él quiere. ¿Sí? El controlarnos nosotros. Cuando usted tiene una pelea se controla. No me comen más chocolate, ¿no? ¿Ah? Como la paciencia. Cuando usted llega al banco y hay una fila grande, Ay, no. ¿tiene paciencia? Y peor, porque no le dejan sacar el celular a uno para menos entretener. Mire, esas son cosas que tenemos que nosotros trabajar. ¿Cómo los trabajaríamos? ¿Cómo las trabajamos? Exacto. Yo Ahora, ya las estoy trabajando, pregunta. pero es ¿Cómo? muy Miren, tenaz en el trabajo. ¿quién produce el fruto? Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que decirle que nos ayude? Al Al Espíritu Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Claro, claro, en el momento en que no tenga Espíritu de Dios, dame dominio sobre esto. O sea, si a mí me cuesta, digamos, amar a una persona en ese momento, diría, Espíritu Santo, dame tu Dame amor por para esa amarte a persona. esta persona. Sí. Cuando hay tristeza, dame alegría en esta situación. Tú no puedes producir eso, Pero el Espíritu Santo Hay que pero el pedírselo, Espíritu Santo hay sí que lo pedírselo. produce. Porque ese es fruto del Espíritu. No dice que es fruto nuestro. Sino del Espíritu. ¿Por qué debemos vivir en el Espíritu? Porque necesitamos que Él nos dirija, que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos dé paciencia, que Él nos dé dominio propio. ¿Sí? Es decir, mi vida cristiana no es... yo no llego a la madurez por mucho leer la Biblia. No llego a la madurez por mucho ir a un templo. No llego a la madurez por pasar toda una noche en una vigilia. No llego a la madurez por servir siempre en la iglesia. No. Yo llego a la madurez cuando, óigame bien, cuando lo que yo sé de Biblia lo vivo. y lo practico. Y cuando estoy dejando que mi vida la transforme el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes sabe de qué pata cojean, Sí, cuáles son sus debilidades. claro. Sí, sí. Ahora, ¿ustedes alimentan esas debilidades o le dicen al Espíritu, Espíritu, cámbiame, ayúdame? No estoy tranquilo con esto. No me gusta ser así. Me descontrolo, me atrae esta cosa. Mire, el dominio propio frente a la tentación es lo que nos puede ayudar. ¿Sí? Frente a lo que nos gusta, que no está bien, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él comienza a cambiar todas las cosas. Gálatas, allí 5, versículo 16. Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cómo yo venzo los deseos, mis deseos propios? Viviendo en el Espíritu. No hay otra manera. Entonces, esto es hay una lucha. Aquí dice el versículo 17, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ya no están más sujetos a esas leyes. Porque las obras de la carne, allí da una lista, pero brava, y yo quisiera leerla para ver cuántos ustedes cogen de esa, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál? Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, Fornicación, fornicación, inmundicia, lascivia. lascivia, idolatría, Dios mío. hechicerías, enemistades, Chismes, pleitos, celos, iras, contiendas, contiendas, contención, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, o sea que la lista sigue.
Acerca de ellas les advierto, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas cogieron? Perdón, ¿qué es herejía? Es creer una mentira como verdad de la Biblia, ¿no? Herejías son como gente a veces tergiversa lo que hay en la Biblia y ellos lo creen como una verdad, pero es una herejía. ¿Cuántos cogieron? Varios, ¿no? Entonces, Tengo una pregunta más. Cuando dice enemistades, en ese caso, si uno de pronto sabe que no tiene que escoger sus amistades, pero si esa persona necesita de Dios, entonces uno no, ¿por qué la puede alejar? O, ¿no? Porque enemistades, ¿o qué es enemistades? enemistad es tener contienda con alguien Con y, alguien. y tener Pero peleas no con tiene- una persona. ok. Hay gente que es bien explosiva y son bien agrias, ¿no? Amargados, resentidos, y entonces siempre viven buscando pelea con la gente, Ah, ¿no? no. ¿Y los de allá? ¿Los del video? No, ustedes. Oye, ese David estaba No, pues. se toma la película. Disensiones. ¿Ah? Disensión. Disentir también es discutir, ¿no? Entonces, mire que hay una lista bien brava. Es más, vi algo. parce. Herejía, Hay- dices que es creer, perdón, una verdad de la Biblia, pero es tergiversarla, ¿sí? Tergiversar, sí. Exactamente, ok. Bueno. Lo que vi acá es algo, de que hay Cuéntame. más frutos de la maldad, de los mismos frutos que el Espíritu Santo. ¿No? O sea, O sea, la carne produce estas cosas. una- Esos son los frutos de la carne. Cuando yo vivo en mi propio yo, en mis propios deseos, yo cometo esos errores, esas conductas que no son agradables a Dios. Pero cuando yo vivo en el Espíritu, entonces yo vivo según el fruto, que es amor, alegría, paz, paciencia, todo lo que hay allí en Gálatas. Entonces, esas dos cosas es como una lucha, una contra otra, una fricción siempre. Nosotros estamos, o le damos control a mi yo, a mi carne, o le doy el control al Espíritu para que Él gobierne mi vida. ¿Sí? Cuando yo vivo según mi carne, no puedo agradar a Dios. Y mire con lo que termina. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, solo hecho por tener envidia por algo. Y la amistad del mundo Nada. es enemistad Sí, contra Dios. algo mínimo ya falló. Algo. así es de que vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Amén, sí, Señor. Uy, Pero toca hacerla todos los días, ¿Ah? a toda hora, exacto. Ahora, ¿cuál es el propósito del fruto? ser como Cristo. Ser como Cristo. Que tú te veas como Cristo. En el ser Y en el hacer. y en el hacer. Jesús fue amoroso, Jesús fue alegre, Jesús tuvo paz, Jesús tuvo humildad, tuvo dominio propio, porque Él fue al desierto y venció la tentación en el desierto, ¿sí? Y Satanás siempre nos tienta de la misma manera que tentó a Jesús. ¿Eh? Entonces, el ser y el hacer es importante. ¿Ok? Y cuando nosotros nos parecemos a Cristo, entonces allí en su cartilla hay algunos ejemplos del carácter de Jesús, ¿no? Como un carácter amoroso. Fue amoroso. Ay, amoroso con los niños. ¿Con quién fue amoroso Jesús? A ver, Con los perdidos, con los perdidos, con los necesitados, con los necesitados, Uno grande, sus enemigos. con sus enemigos, Necesitados también. con los niños, con los necesitados. Allí hay un ejemplo de cómo debemos ser nosotros. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí?
Debemos amar al necesitado. ¿A quién más? A los niños. A los niños, Enemigos. a los débiles, ¿sí? A los ancianos, ¿sí? A los desprotegidos, a las viudas, a los que están solos, a los venezolanos, ¿sí? Querer a los venezolanos. Eso es amor de Dios. Sí, porque Ahora, no es decir los amo, ¿cómo manifestar ese amor también? ¿Eh? Porque No es de palabras, sino de hechos. podemos decir los amamos, pero y en esta semana ustedes tienen que, algo que nosotros aprendimos es hacer la disciplina del amor. ¿Qué es la disciplina del amor? Es buscar llenar una necesidad de alguien simplemente para demostrarle el amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos amó a nosotros. ¿Sí? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y en esto es importante que nosotros lo practiquemos. Por ejemplo, en la iglesia donde estaba lo hicimos en alguna ocasión. Y lo hicimos de esta manera. Una muchacha que trabajaba en el centro cogió a un indigente y le dijo, ¿usted ya almorzó? Y le dijo, no. Y le dijo, ¿qué quisiera de almuerzo? En la hora de almuerzo de ella, ¿sí? Digo, pues me gustaría comer pollo, que hace mucho tiempo que no como. Bueno, ¿y dónde venden pollo? Entonces digo, no, allá en la esquina hay un asadero de pollos. Bueno, entonces vaya y lo compra. Digo, no, pero es que no me dejan entrar a mí a comprar. Entonces digo, pues voy yo y lo compro. Y compró el pollo y se sentaron en la calle a comer con el muchacho. a mí me pasó una situación así. Una disciplina del amor, ¿sí? Algo y el muchacho le dijo y le contó que él no conocía a sus padres, que hacía un tiempo, 5 años que no sabía de ellos, y le contó historias de su vida, ¿no? Y entonces el muchacho después le preguntó que por qué hacía eso, y ella simplemente le dijo, porque yo amo a Dios y Dios también te ama a ti. Sin ninguna otra explicación, sino eso. Dios lo bendiga, chao, ¿sí? Muy lindo. Entonces Muy difícil de hacer para Uy, eso es- ya le queda en la semilla y porque va a decir, Claro, eso puede hacer Dios conmigo también. claro. Claro. Entonces, es buscar una ocasión para bendecir a alguien, no para decirle, mire, sabe que nosotros somos cristianos y hacemos esto y esto y esto. No. Simplemente para decirle, yo amo a Dios y Dios también te ama. Punto, no más. ¿Sí? Pensemos siempre, qué haría Jesús en este caso. ¿Sí? Situaciones que se nos presentan. A veces decimos, ¿qué haría yo? Yo haría que, chao y hasta luego, ¿sí? Pero ¿qué haría Jesús? Y Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Jesús les da una parábola y diciéndole, mire, el prójimo es, ¿se acuerdan? El buen samaritano. No fue ni el levita que era religioso, él era el sacerdocio. No fue ni el escriba que era el maestro de la ley, fue un samaritano, que eran los odiados por Israel, el que ayudó al que lo habían atracado. ¿Sí? Y el tipo no solamente dice que lo levantó, Lo vendió. lo vendó, le echó aceite y lo puso a alguien que se lo cuidara, sino que dijo, todo lo que, no importa, todos los gastos que requiera, yo cuando venga se los pago. Es decir, el amor, hay que amar hasta que nos duela. ¿Sí? Eso es amor. Jesús amó eso, de esa manera, ¿sí o no? ¿Qué más hizo Cristo? A ver, su carácter, Un carácter firme. carácter firme, no era debilucho. ¿Qué más? Carácter compasivo. Compasivo. Misericordioso. ¿Compasivo con quién?
Con la con los multitud, enfermos, con los seguidores, con los hambrientos, ciegos, poseídos, con los poseídos por el compasivos demonio. con los Con las viudas. Fue coherente en lo que enseñó, fue ejemplo de humildad, ¿no? ¿Se acuerda cuando lavaba los pies de los discípulos? Fue obediente en su al Padre, fue servidor, fue puntual, justo Coherente. y no fue religioso. Denunciar lo injusto. Finalmente, ¿qué tengo y qué me falta para ser como Jesús? Todo. ¿Se da cuenta por qué estamos aquí en esta noche? Tenemos una leña. ¿Qué tengo que me falta para ser como Jesús? Y aquí está lo que les decía, la madurez del cristiano no depende de cuánta Biblia sabe, cuántas veces va al templo o cuántos años tiene de cristiano, sino qué tanta Biblia vive y qué tanto ha dejado que el Espíritu Santo transforme su vida. ¿Ok? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Bueno, hay otra parte de la lección, pero esa la vamos a dejar para el otro viernes, porque ya el tiempo se nos acabó. Vigilia. Vigilia eres tú, no nosotros. ¿Dónde está? ¿Ya no va? Ya terminamos aquí ¿No tenía vigilia? en la página que, pero usted no tiene número esto. La 24. Ahí terminamos. Sí, todavía no. Vamos a dejar los dones. El próximo viernes ya entramos a estudiar los dones espirituales. ¿Ok? Estaba haciendo lo del carácter, que es importante, para comenzar a darle importancia al hacer. Primero el ser y luego el hacer. ¿Ok? A los que estuvieron conectados, gracias por su conexión.